Respuestas de Dios a las dificultades de la vida del pastor Rick Warren. Capítulo 5. ¿Cómo puedo tener tranquilidad? Vivimos en un mundo muy tenso. Se le ha llamado la edad de la ansiedad. Todos enfrentamos situaciones que nos vuelven irritables y tensos y que nos roban la tranquilidad. La mayor causa de infartos y presión alta es la tensión y el estrés. Cada año, más de 500 millones de dólares en tranquilizantes se prescriben para poner a las personas a velocidad lenta. La mayor parte de la tensión resulta de conflictos sin resolver. Si discute con alguien en el trabajo, se sentirá tenso hasta que dialogue con esa persona. Los asuntos sin resolver crean tensión en su vida. Si usted tiene que hacer alguna decisión importante y no puede hacerla, es frustrante y causa disgusto. Sin embargo, se pueden tomar unos pasos prácticos para alcanzar la paz interna y los aprendemos de una figura prominente en la Biblia. Moisés fue un hombre que aprendió a solucionar problemas básicos de la vida y como resultado se convirtió en un ejemplo de cómo disfrutar de la tranquilidad mental. A Moisés se le considera a menudo el hombre de fe más grande del Antiguo Testamento. En Hebreos 11, el Salón de la Fama de Dios, con los grandes hombres y mujeres de la fe, Moisés recibe más énfasis que los demás. Si alguien tenía derecho a estar tenso, era Moisés. Desde el principio su vida estaba llena de tensión y conflicto. El faraón de Egipto había proclamado que todo varón hebreo recién nacido fuera exterminado. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Hebreos 11:23. Entonces, a través de circunstancias insólitas, descubrieron a Moisés y fue criado por la hija del faraón. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 2, versículos 3 al 10. Aún así, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey. Hebreos 11, 24 al 27. Él soñó con guiar a 2 millones de israelitas de la tierra egipcia a lo largo del desierto y entrar a un nuevo país llamado Israel, la tierra prometida. Era un gran sueño, divinamente inspirado. No obstante, la mayor parte del tiempo el pueblo se quejaba, discutía y peleaba. No poseían suficiente fe para entrar a la tierra prometida, así que pasaron 40 años deambulando por el desierto hasta que los primeros adultos murieron. De manera que a sus hijos les fue prometido entrar. Moisés nunca vio cumplirse su sueño. Él tenía todo el derecho de sentirse frustrado. Con todo, la Biblia declara que Moisés era un hombre manso. Ahora bien, mansedumbre no significa debilidad. Es una actitud de confianza, sosegada, de tranquilidad interior y paz mental. La mansedumbre guarda a la persona de acalorarse cuando las cosas se agitan. Es una actitud que dice, aunque todo se me venga encima y todos la agarren conmigo, aunque las cosas se pongan tensas y tenga todo el derecho de sentirme nervioso, mantendré la calma. No voy a perder los estribos. Solo hay 2 personas en la Biblia que se les llama mansos, Jesús y Moisés. Este es un ejemplo ideal de cómo disfrutar la paz mental. ¿Cómo logró Moisés tener paz mental? ¿Por qué podía estar en paz consigo mismo? Porque fue un hombre de grandes principios. Cada decisión que tomó se basaba en principios fundamentales de la vida. No se dejaba llevar por los sentimientos. Más bien fundamentó su vida en los principios de Dios para el diario vivir. Dios no quiere que hagamos nuestras vidas fundamentados en reglas insignificantes, sino en grandes principios. Vemos en Hebreos 11 que Moisés trató con 4 temas esenciales de la vida a los cuales todos nos enfrentamos. A estos llegamos de 4 preguntas fundamentales. Primero, resolvió la primera pregunta. ¿Quién soy? Versículo 24. Después, la segunda. ¿Qué quiero ser verdaderamente? Versículo 25. Asimismo contestó la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que realmente importa en la vida? Versículo 26. Finalmente resolvió el asunto. ¿Cómo voy a vivir? Versículo 27.
Estas plantean 4 temas fundamentales y básicos que necesitará resolver. En cada uno de estos temas cruciales, Moisés respondió acertadamente, tomó la decisión correcta y como resultado le damos reconocimiento. El primer asunto con el que Moisés trató, en el versículo 24, fue la identidad. Entendió quién era. Necesitamos entender el conflicto aquí. Moisés era genuinamente judío, pero la hija del faraón lo educó como egipcio. Todos creían que era un egipcio genuino. Años más tarde, cerca de sus 40, estaba preparándose para ser nombrado segundo en mando del reino, de manera que se vio obligado a tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No soy esa persona que todos creen que soy. Moisés disfrutaba de todas las comodidades imaginables y pudo haberse quedado ahí. Sin embargo, tenía una crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿Seré judío o egipcio? ¿Viviré con un montón de esclavos judíos o con lujo en el palacio? ¿Qué habría hecho usted? Moisés tomó la decisión correcta con respecto al asunto de la identidad, pero le costó los siguientes 80 años en el desierto. Cada uno de nosotros tiene que lidiar con el asunto de la identidad. Todos tenemos una necesidad profunda de aceptar quiénes somos. Si procura vivir como alguien que no es, seguro que se buscará una úlcera, porque entonces empieza la presión. Moisés reconoció esta tensión y decidió dejar las apariencias. Él aceptó su verdadera identidad. El descansar y dejar de vivir como otra persona que uno no es, resulta ser una experiencia liberadora. El fundamento de la paz mental es no procurar vivir como alguien que uno no es. Esté tranquilo y sea usted mismo. Dios le creó y Él le ama tal cual es, con o sin arrugas. Para Él usted es especial. Puede aparentar ser otra persona o aceptar el plan de Dios y ser lo que realmente fue destinado a ser desde el principio. ¿Cómo recordaríamos a Moisés hoy si se hubiese quedado en el palacio? Tal vez como una momia egipcia en algún museo. Mas él, la decisión difícil y a la luz de la eternidad, fue la mejor decisión que tomó. Unos años atrás, Annie Murray pegó un hit con la canción Tú me necesitaste. Hay un verso que dice, tú me levantaste y me diste dignidad. Esto es lo que Jesucristo hace a favor de nosotros. Dios no solamente nos da una identidad, sino que nos da dignidad también. Cada persona con quien Jesús trató en el Nuevo Testamento, sea la mujer atrapada en el acto de adulterio o un leproso o un marginado, fue aceptada y amada por Jesús. Él dijo, yo sé tu nombre, eres una persona. Cuando deje de aparentar que es otra persona, podrá descansar y dejar que Dios opere en su vida. Debes aceptar tus responsabilidades. Hay otro tema con el que Moisés tuvo que tratar, el asunto de la responsabilidad personal. Tras resolver el asunto de quién era, se enfrentó a la pregunta de quién quería realmente ser. La Biblia dice que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Hebreos 11:25. Primero, rehusó aparentar lo que no era y luego escogió seguir el camino de Dios. El principio es este. Siempre se puede reemplazar lo negativo con lo positivo. Sencillamente no se deja de hacer algo, sino que se empieza a hacer otra vez. La vida cristiana no es una cuestión de normas negativas y reglamentos, es un asunto de relaciones con Dios, con los demás y con uno mismo. Se ha dicho graciosamente que si la vida cristiana consistiera de una lista de prohibiciones, todos los muertos llevarían el nombre de cristianos. Pero la manera de Dios es una positiva. Moisés tomó esta decisión ya adulto, lo vemos en el versículo 24. Eso es señal de madurez, cuando uno deja en orden el asunto de la responsabilidad personal. Cuando Moisés era una criatura, no le era problema postergar la decisión acerca de su identidad. Sin embargo, cuando se hizo adulto, se vio obligado a decidir quién soy. Tuvo que tomar una decisión, asumir la responsabilidad de su propia vida y seguir adelante. La verdad de la responsabilidad personal no es muy popular en la sociedad actual. Vivimos en una cultura que le gusta culpar a otros y no aceptar la responsabilidad personal. ¿Quién tuvo la culpa de la crisis de petróleo de 1973? Los norteamericanos culparon a los árabes, estos culparon a la industria petrolera, esta al gobierno estadounidense y este a los ecologistas. Nadie quiso admitir la culpa. A todos nos encanta culpar, pero nos molesta recibir la culpa. Es fácil culpar a otros por su condición.
Yo tendría mejor comunión con Cristo si mi familia fuera cristiana. Yo seguiría la vía de Dios si mi novio o mi novia o mi cónyuge se diera prisa primero. Yo sería mejor persona si hubiese tenido mejores padres. Moisés no culpó a nadie, asumió la responsabilidad de su propia vida y decidió hacer que ella contara. Es cierto, por supuesto, que existen muchas cosas en su vida sobre las que no tiene control. Usted no tuvo opción para escoger a sus padres, tampoco para seleccionar su lugar de nacimiento, mucho menos tuvo control sobre los genes que formaron parte de su composición química. Pero hay algo sobre lo que puede ejercer control absoluto y es la forma en que responde a su vida. Usted escoge responder a la vida de una manera crítica y negativa o en una forma positiva en fe. ¿Y qué de las demás personas? ¿Acaso no hacen cosas en contra suya? Si usted no puede controlarlas. Sin embargo, usted escoge cómo les va a responder. El sobreviviente de un campo de concentración alemán comentó que lo único que había aprendido fue que, a pesar de no poder controlar lo que le sucedía, sí podía controlar cómo respondía a eso. Nadie le puede quitar su actitud a menos que se lo conceda. Cuando usted asume la responsabilidad de su propia actitud, entonces podrá empezar a disfrutar genuina paz mental. No puede escoger todas las circunstancias que se presentan en su vida, pero puede decidir si esas cosas lo harán una persona amargada o una mejor persona. Es su responsabilidad. Nadie puede arruinarle la vida excepto usted mismo. El diablo no puede porque no tiene suficiente poder. Dios no lo hará porque le ama. Solo usted puede arruinar su vida. Decida cuáles son sus prioridades. Hay otro tema con el que Moisés lidió. Él prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres del pecado por un tiempo efímero. Hebreos 11:25. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Moisés encaró el problema de las prioridades. Decidió lo que realmente importa en la vida. Desde la perspectiva humana, el joven Moisés lo tenía todo: poder absoluto, placer absoluto, riquezas absolutas. Muchas de las riquezas del mundo de aquel entonces se encontraban guardadas en Egipto. Moisés tenía lo que muchos pasan sus vidas enteras procurando lograr: poder, placer y bienes materiales. A pesar de eso, Dios le pidió a Moisés que hiciera algo más importante, así que lo hizo. Era un asunto de prioridad en su vida. Debido a que Moisés se le consideraba hijo de la hija del faraón y estaba en un puesto de gran influencia, podía razonar de esta manera: la situación de la esclavitud es muy mala, así que sencillamente seguiré dentro del sistema y trataré de hacer reformas. Pero Dios no le dijo eso. Él le dijo: ve para allá y actúa. A la mayoría de las personas les gusta congraciarse con su comunidad, pero hay un problema con ser popular: dura poco. Uno puede ser el centro de la atención en la escuela por un tiempo, pero al regresar, unos años después de graduarse, encontrará que nadie lo conoce. La popularidad simplemente no dura. Asimismo tenemos el placer. ¿Será malo el placer? No, a menos que sea su Dios. Sin embargo, vivimos en una sociedad atada por el placer. Solo se vive una vez, así que mejor es vivir la vida con gusto. Haz lo que se te antoje. Si lo sientes bien, hazlo. No obstante, hay un problema con el placer también. Tampoco dura mucho. Moisés rechazó los placeres temporales porque tenía sus valores en orden. Tenía sus ojos puestos en algo más sublime. No hay realmente nada de malo en tener dinero. Algunos de los santos más grandes de las Escrituras fueron extremadamente adinerados, incluyendo Job, Abraham y David. Pero la Biblia dice que la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Lucas 12:15. Las riquezas simplemente no dan felicidad absoluta. Pregúnteselo a los que las tienen. ¿Cuánto dinero se necesita para ser feliz? Usualmente un poquito nomás. El dinero es para utilizarlo, no para amarlo. Dios quiere que se usen las cosas y que se ame a las personas. Pero si uno ama las cosas, usa a las personas. Moisés tenía sus prioridades en orden. Las cosas materiales porque había algo más importante en su vida. Rechazó las cosas materiales porque había algo más importante en su vida. El último tema con el que luchó Moisés fue el de perseverancia.
Es casi posible resumir la vida de este hombre en 3 palabras. Se mantuvo firme. Hebreos 11:27. Es un hecho real que no hay ganancia sin trabajo duro, ningún adelanto sin adversidad, ningún progreso sin dificultad. En cuanto al tema de la perseverancia, aprenda a lidiar con los reveses. Moisés tuvo éxito porque persistió. La clave de su paz interior fue que sabía que las dificultades llegan a la vida de todos y sabía cómo responder acertadamente y seguir adelante. Como cristianos nunca debemos dejar que los problemas nos aniquilen, al contrario debemos hacer que nos acerquen más a Dios. Se ha dicho que los problemas nunca nos deben hacer caer, sino sobre nuestras rodillas. Dios permite estas situaciones en nuestras vidas por razones específicas. Sin perseverancia no se llega lejos. La paz llega cuando se acepta la responsabilidad por las decisiones que se toman. Escoja las prioridades de Dios y persevere confiadamente. Moisés fue un hombre que aprendió a resolver los asuntos fundamentales de la vida y como resultado se convirtió en el primer ejemplo de cómo disfrutar de la paz interior, porque tomó las decisiones correctas y estableció lo que es importante en la vida. Fue capaz de vivir consigo mismo y asumir una responsabilidad tremenda, y con todo permanecer sereno bajo la presión. Sea usted un adolescente, una persona madura o se encuentre entre estos dos, al final tendrá que enfrentarse a estos asuntos fundamentales. Si puede aprender a resolver estos asuntos en su mente, sabrá que conlleva tener una paz interior real. Aprenderá a estar calmado en una crisis, a ser fuerte ante el estrés y a encontrar la paz bajo la presión. Y podrá aprender de su experiencia cómo mantenerse de esta manera. De las palabras a la acción. ¿Quién es usted? Si estuviera hablando con Dios, ¿qué vocabulario usaría para describir su identidad verdadera? ¿Cuál es la cosa que usted piensa debería ser prioritaria en su vida? ¿Cuál es la acción inmediata que podría realizar hacia ese fin?